Muy buenas, este vídeo pertenece al ciclo de ciencia ficción que estamos haciendo en el canal y por lo tanto tiene ciertos vídeos troncales que son fundamentales para comprender esto y luego otros vídeos satélite o rizomáticos que complementan de una manera diferente a esta misma temática y cada vez se vuelven un poco más específicos o más abiertos, de manera que quizá lo que aparentemente consideramos como ciencia ficción empieza a expandirse y vemos cómo domina todo el mundo contemporáneo cultural o el mundo al que nos hemos dirigido. Por eso me parece muy interesante hacerlo de esta manera. En este caso será un vídeo cortito sobre Chris Marker. Marker, que no se llamaba así en realidad, era Christian Boucher-Villeneuve, era un artista francés muy conocido en los ambientes así más específicos por trabajar el documental de una manera muy original y también por trabajar a través de la fotografía, del cine, del videoarte de una manera muy precursiva. Además, es muy interesante su figura porque encarna el arquetipo de artista de culto. Es alguien que no es conocido por el gran público en general, pero que sin embargo su nombre no para de rodear la escena artística más específica y su influencia acaba siendo tan grande desde los ambientes culturales más especializados que acaba reflotando en la superficie también, de manera que aunque no se conozca, es súper influyente. Y como anécdota personal también me gustaría contar que es el primer artista o el primer autor que cuando yo tenía 17 años y salí de un pueblo donde la cultura que había es la típica de un pueblo valenciano, donde pues no hay mucho donde coger, no has visto grandes obras, no has visto grandes museos. En general, la visión cultural que se tiene es muy distinta a la de la ciudad o a la de otros ambientes. Entonces esto lo cuento a modo de anécdota personal. Cuando yo llego a la ciudad, a la Facultad de Bellas Artes, y yo lo he contado alguna vez, me especialicé en fotografía y en una de las asignaturas, no recuerdo si tenía que ver con videoarte o algo de fotografía artística, me dijeron, o una profesora me recomendó, especialmente para un trabajo que estaba haciendo, que viese La Jetée, que es la obra maestra de Chris Marker. Y yo hasta ese momento mi relación con la fotografía, con el videoarte o con todas estas cosas es prácticamente nula o muy genérica y superficial. Realmente tampoco estamos en una era de internet profundo, sino que es ese momento en el cual están naciendo las redes sociales, están en pañales, y los blogs son los que han dominado hasta ese momento el panorama de internet. Bueno, pues descubrir La Jetée de Chris Marker, que es una obra de ciencia ficción, por eso estamos hablando de este autor hoy, fue trascendental para mí, porque es la primera confrontación que tengo con algo que tiene una intención artística y no meramente popular en torno al género de la ciencia ficción. De repente cobra para mí ese género que hasta entonces ha sido un reducto de entretenimiento o de crecimiento cultural, pero desde otra perspectiva muy distinta a la cultural intelectual así más sesuda. Y digamos que pasamos del Warhammer 40.000 y del Star Wars y de esta serie de clichés más de cultura popular a un trabajo que no tiene absolutamente nada que ver, pero está enmarcado en el mismo género. Y de repente se le da una dimensión filosófica muy profunda, se le da un tratamiento artístico pues que me rompió la cabeza, porque hasta ese momento para mí una peli no era así. La película de La Jetée está hecha a través de una recopilación de imágenes estáticas con una narración en off de fondo. Se estrenó en 1962 y en principio tiene un carácter experimental desde un enfoque totalmente artístico, o sea, la intención desde donde nace es puramente artística, no quiere ser una producción que hasta el momento lo normal en la ciencia ficción de esos años, estamos en los años 60, es hacer algo espectacular que puede tener un trasfondo filosófico, como ya se ha visto en Stanisław Lem o en otros autores posteriores del cine también que se verá como en Tarkovsky o yo qué sé, pues en Metrópolis también, como una primera película, pero siempre hay una producción tan grande detrás, una intención de medios tochos, de dinero, de poder llevar a cabo eso a través de pues un gran montaje que no permite la experimentación artística más a nivel individual. Porque el hecho de hacer este tipo de la decisión de hacer un diaporama que se llamaba, el diaporama es una técnica de las vanguardias que nace un poco del collage y consiste pues en el montaje de fotografías, la proyección, en un poco con este juego de imágenes estáticas a la vez que se le da un enfoque artístico. Eso va evolucionando y acaba pues un poco en esta idea del cine a través de algo continuado como una especie de PowerPoint artístico. Ya hoy en día esta técnica ya pierde su propio sentido porque en cualquier reel o TikTok ya se ve esto mismo, ¿no? Pero bueno, estamos en los años 60. De manera que tenemos una película de ciencia ficción, que ahora contaré un poquito el argumento, donde tenemos una voz en off, pues
bien trabajada y una banda sonora que otorga una especie de tono poético, de tono cinematográfico a todo ese conjunto de imágenes que van circulando y que tienen una intención narrativa. Entonces, esto genera una ambientación que es sublime, sinceramente. Yo me acuerdo, o sea, es que os lo digo, no tenía ningún 17 años, niño de pueblo, no tiene ni pajolera idea de arte, ni de videoarte, ni muchísimo menos de estas cosas. O sea, el arte es pintura y un poco concepto Villarán, ¿vale? Pues en ese momento me pongo aquello y es como, está en mi casa ahí, de noche, y estaba flipando. O sea, fue una conexión directa sin tener que saber nada más. Y es por eso le guardo muchísimo cariño y recomiendo a la gente que no la haya visto, que se la ponga con calma y que lo disfrute, porque es muy bonito de ver. En este caso, la película va tras una posterior Tercera Guerra Mundial que ha arrasado con la superficie terrestre. Hay efectos de radioactividad con consecuencia de esta guerra nuclear. Estamos en plena Guerra Fría y la población ha sobrevivido pues como en galerías del subsuelo, en cuevas como subterráneas, o da sensación de algo como subterráneo, ¿no? La acción pasa alrededor de París o de Francia, no recuerdo bien, y hay como un grupo de científicos de los que han ganado que están investigando los viajes en el tiempo como una especie de recurso para poder obtener los materiales y las materias primas que faltan para poder vivir, porque estamos en eso, en un mundo postapocalíptico. Este grupo de científicos, porque claro, o sea, no pueden buscar nada más allá, entonces solo está este recurso. Y dentro de esa investigación buscan como prisioneros, que esto pues recuerda un poco a esa idea de quién viajará a Marte, de cuando colonizaron Australia y llevaron a lo peor de la sociedad inglesa para que mueran ellos, ¿no? Como quien dice, y buscan entre los prisioneros quienes sean capaces de evocar imágenes mentales más poderosas. Y entonces empiezan como a monitorizar sus sueños. En esta serie de experimentos se encuentran con alguien que tiene como una especie de superpoderes o que tiene un poder mental muy fuerte, que es alguien excepcional. Este será nuestro protagonista porque de forma reiterativa recuerda una secuencia de su infancia, porque no olvidemos que está monitorizando como sus sueños, sus recuerdos, su memoria, y esa escena sucede en un aeropuerto, en una terminal, que en francés se llama J'étais, de ahí el nombre de la película. Entonces esta secuencia evoca como una mujer, o una figura así como un poco etérea de una mujer, y repentinamente se cae y muere una persona que no sabemos quién es, porque todo es un poco también así, tenéis que entender que tiene un tono un poco onírico también la película. Pues bueno, a partir de aquí, como es un sujeto excepcional, va resistiendo, se siguen haciendo esos experimentos y empezamos a vivir un poco a través de esa especie de ensoñación, y ahí se hace como bueno, desde mi perspectiva, se genera una trama un poco de thriller, de misterio, de a ver qué va a pasar, cómo se resuelve o qué está pasando ahí en esa JT, en esa terminal, y lo vamos siguiendo un poquito a través de este viaje, ¿no? En ese momento ya empezamos a generar otra trama, pues con esta chica, a ver qué pasa, de dónde viene, pues hay preguntas como más existenciales, de repente pues es que no quiero tampoco contar toda la peli aquí, pero bueno, empieza a generarse una profundidad muy intensa a través de estas capas de sueños, de realidades, de viaje en el tiempo, de un mundo postapocalíptico, pero todo, claro, normalmente nos hemos acostumbrado en la actualidad a este género de la distopía como algo dominante, incluso posmoderno, del no future, de una manera que está quitada de toda capa, incluso yo diría que está descontextualizada, porque todo esto deriva de una situación en la cual existe una guerra fría tras la Segunda Guerra Mundial y se genera a través de la teoría de juegos de von Neumann y de Morgenstern toda una sensación o unas teorías del Armagedón y toda esta serie de cosas. Eso, junto a una filosofía casi nueva, revolucionaria, que contesta a la modernidad o que trata de aniquilarla directamente, genera este escenario perfecto para la distopía. Pero una vez eso se supera, pues en pleno siglo XXI, de verdad que está superadísimo esta sensación, aunque podamos prever una tercera guerra mundial perfectamente, es distinta, o va a ser distinta conceptualmente, incluso en la mentalidad de proyectar un futuro. Tenía sentido en aquel momento, tenía mucho sentido de hecho, y la profundidad que alcanza a través de esto en el 62 Chris Marker con una peli, que ni siquiera es una peli, en el sentido de no hay que estar como director organizando a 50 actores que se creen estrellas, montando escenarios, porque claro, hacer una peli es una obra de ingeniería prácticamente, y hay veces que, como hay muchísimo dinero detrás o muchísima gente interviniendo, se genera una especie de jerarquía o de modo de trabajo entre colectivo o empresarial, que es inevitable que también exija unos réditos, que tenga que ser abierto a una cantidad de público o incluso a un público muy reducido, pero
extremadamente específico que a veces anulan un poco el valor artístico, la libertad creativa que podría tener quien concibe esa película, sin quitar que sea más o menos obra de arte. Simplemente el hecho de que Marker lograra a través de el mínimo recurso generar la misma sensación o más que una grandísima película es por lo cual es tan valorado. Y de hecho, esto es a ver, espera, dejadme un momento que lo busco. Correcto. El Terry Gilliam, el autor de 12 monos, que fue una película muy popular en los 90, está, pues bueno, básicamente se inspira en esta película. Incluso diría que películas de estas típicas como Nolan, Origen y todo esto al final beben de aquí de alguna manera u otra, porque la sensación de estar atrapado en un momento del tiempo, de un recuerdo, esta serie de ideas filosóficas entre que mezclan un poco la cuántica con lo filosófico profundo, el cine, etcétera, están aquí. De hecho, es que este autor es tan importante porque no lo conoce nadie, pero la gente que trabaja en el mundo, el mundillo, lo conoce todo el mundo o ha vivido de él. Encima, no cuento más de la peli porque de verdad, o sea, la tenéis que ver, por favor. El autor como personaje, Chris Marker, también fomenta esa figura del autor de culto porque él no quería ser conocido como tal. O si quería ser conocido de forma desconocida. Y él mismo generaba contradicciones, enviaba fotos de gatitos o de perritos cuando le pedían para hacer una entrevista, pues inventaba mentiras o historias así como para molestar un poco y que se generara esta confusión de a ver quién es. Un poco a lo Pinchón. Es el mismo juego al que ha jugado Thomas Pynchon durante tantos años y funciona que te cagas, la verdad, porque es que esa aura de misterio a la vez que te conviertes en un autor de culto tan importante y tan influyente y tan a veces con ese aura de complejidad, pero que también se degusta, ¿no? Pues mira, es un buen ejemplo. Por cierto, si no habéis leído a Pynchon, ya. Es un autor que no recomendaría a todo el mundo las grandes obras maestras de inicio porque te vas a comer una buena. Y quizá yo empezaría por la de la subasta 49, subasta 42, espera que lo busco. Sí, la subasta del lote 49. Es un libro corto de él que resume un poco bien el estilo en el cual trabaja y te permite conocerlo para luego ya pues meterte con el arco iris o con V y todas estas que la verdad es que son obras maestras de la literatura posmoderna. Pero bueno, volvemos a Chris Marker. Esa idea de la fotonovela o una especie de producción casi literaria, pero a la vez sonora, pero cinematográfica, pero no, porque también es muy, muy extremadamente fotográfica en su concepto más básico, lo hace una obra de arte magnífica, la verdad. Además, hostia, si no me equivoco, también salía William Klein en la peli, William Klein es un mito de la fotografía, de hecho, lo comentábamos en la historia de la fotografía japonesa, porque influye muchísimo en Moriyama, en Daido Moriyama. Bueno, no sé, mirad cómo se conectan estas cosas, me parece súper interesante. Pero bueno, volviendo al caso, él evidentemente hace más cosas, pero yo aquí recomiendo la GT porque estamos en el ciclo de ciencia ficción. Si te interesa, si te gusta, pues ya adelante, ¿no? Chris Marker es un autor que de verdad que hay que conocer y que hay que tratar. También tiene ensayos sobre Kurosawa, sobre Tarkovsky, y sus temáticas favoritas, como hemos visto, pues derivan un poco de las ideas políticas más generales, ¿no? De cómo afecta con la cultura, de la crítica a la historia, un poco deriva de esta época en la cual la escuela de Frankfurt empieza a tener tanto auge y tanta influencia en los autores más intelectuales, y se nota mucho en Chris Marker, ¿no? No una influencia concreta, ¿no? Sino la sensación, el aire de tiempo de contrastar una situación que es un escenario de Guerra Fría, donde, como hemos dicho, la teoría de juegos nace, las teorías económicas se imponen a la cultura, el capitalismo ya empieza a coger una forma muy grande a través de un imperialismo que es nuevo, que se canaliza a través de la cultura, de esa dominación cultural del cine, de las novelas, de las traducciones, de todo ese sistema que a través del capital con la cultura genera un dominio en todo el mundo y se genera una especie de imperialismo. A Marker le gustaba muchísimo denunciar este tipo de cosas y tratar este tipo de temas también, entre filosóficos, entre políticos así a grandes rasgos, no como algo concreto, y también hablaba bastante de la censura en general. Es un autor que precisamente si es de culto es porque no puede estar en esa gran industria o en el mainstream, sino que trata de trabajar desde unos márgenes y ampararse en el aparato más institucional artístico que no tanto, o filosófico, que no tanto en el del entretenimiento, que es donde se empezaba a ubicar o estaba ya definitivamente ubicado el cine, por ejemplo. Entonces esta serie de cosas lo hacen un autor que de verdad, o sea, es que es una delicia. Y yo le tengo un cariño personal, pues no solo por el momento, la anécdota que he contado, porque para mí es el primer autor
que me entra de golpe sin tener que tener conocimientos ya, sino siendo un chavalito de 16 años, me entra de golpe y me genera la sensación de decir, hostia, que no todo es tan pretencioso o no puedo comprenderlo, sino que directamente se puede hacer cosas muy interesantes incluso desde la nada. Porque este es otro concepto muy que a mí me gustó muchísimo, que es como con los medios mínimos, algo que puedes hacer desde tu casa. Ya imaginaos, alguien en el 62 lo puede llegar a hacer con unos medios bastante mínimos, contrastado con una época actual en la cual esos medios son más accesibles aún, se podía llegar a hacer algo tan grande y que realmente es tan importante e influyente, no solo bonito de ver o artístico, sino que realmente encima puede tener consecuencias en el resto de sociedad y generar una especie de diálogo entre muchas capas. Una de sus influencias también, a ver, no quería especificar más, porque entonces ya nos metemos a hablar de cine y todo, pero o sea, bebe clarísimamente de las teorías de montaje de Eisenstein. Que ahí, bueno, si a alguien le interesa, pues puede buscar montaje dialéctico y la película Lettre de Siberie, lo he dicho fatal, el francés se me da fatal, que es Carta de Siberia, si no lo he traducido mal. Luego, posteriormente, él también porque evidentemente tiene una relación con la ciencia ficción, las nuevas tecnologías, que esto me lo guardo para los documentales sobre arte y robótica, que ahí lo vamos a comentar muy bien, esta época y cómo influye la tecnología en el arte y la cultura. Pero si a alguien le interesa también, Sans Soleil del 82 también trabaja a través de superar un poco la idea que había planteado en la GT y mezcla un poco eso. Yo conjugaría un poco las ideas de ciencia ficción, de fotografía, de ensayo, de un montaje novedoso, de lo artístico, y bueno, está ahí la relación con las nuevas tecnologías, el nuevo mundo que se iba a generar, y en general es un autor que para la época en la que trabajó y las posteriores consecuencias que hemos tenido en el mundo actual, pues es súper interesante. Y que anticipa muchísimas cosas de las que han llegado a pasar, desde el mayo del 68 a la posmodernidad, a los tiempos actuales en general, de verdad, o sea, miradlo, no lo voy a hacer más largo. No hablo de Chris Marker, de su vida personal, porque en realidad, si es alguien que quería esconderse y no quería que su figura fuese central, pues ¿para qué vamos a hablar de él? Cumplimos su deseo y me parece genial, de hecho, incluso en eso me parece muy avanzado. Así que nada, espero que te haya gustado, que lo disfrutes. Estos días, como he dicho, voy a sacar bastantes vídeos porque he tenido más tiempo. Y nada, coméntalo, dale like porque ayuda mucho a que se muevan este tipo de vídeos, que a veces es difícil que la gente los vea, sobre todo cuando hay nombres que quizás no son tan conocidos para el público general, porque ya lo he comentado en otros documentales o en otros vídeos, que con esto de los filtros burbujas tendemos a darle el clic a lo que ya sabemos. Entonces, bueno, con un pequeño comentario, compartiendo cualquier cosa de estas, siempre se hace como una especie de intervención política pequeña. Espero que lo hayas disfrutado. A mí es una peli que me gustó muchísimo, dura nada, media horita, y creo que incluso la tienes por YouTube o por ahí gratis seguro. En general, también como contraposición, a mí Chris Marker me dio esa sensación como cuando leí por primera vez Solaris de Stanislav Lem, que también hemos hablado de la película Tarkovsky, que es muy recomendable ambas, pero yo pues el libro 100 veces por encima de cualquier película. Es una obra que también, ya hablaremos de ella en concreto, porque Stanislav Lem en el ciclo de ciencia ficción va a tener un vídeo fijo, pero la sensación es la de, hostia, que el género que aparentemente consideras puramente popular, asociado a una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, de repente es capaz de llegar a una profundidad filosófica, artística, social, que ni siquiera la literatura de más prestigio o la fotografía más clásica de ese momento que mayor nombre tenga es capaz. Esta es la idea de este ciclo de ciencia ficción también, y cómo esa influencia late permanentemente hasta que el mundo actual casi que supera todas esas elucubraciones o expectativas y depende directamente de la ciencia ficción para poder seguir viviendo culturalmente. Esta es un poco la idea global de todas estas cosas. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias, he llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.